City Fire Department. I got to give it to them right off the bat. The men and women from this fire department, some of the most amazing. Vehicle into a structure, then that car catches fire. And when we say into a structure, I mean all the way in, almost coming out the other side. This house out here on Walgrove, right at the cross of Brookhaven, at Preston, you can see that T intersection. The best we can figure, that vehicle was on this street and made its way across, not stopping ever, through those hedges, through the front door, or through that front wall of this home, and lodged itself almost in the back. Then it caught fire. LA City Fire Department arriving here very quickly. They had this home with fire and knowing there is a vehicle inside there. Firefighters making an attack on that fire. Other firefighters trying to get into that building to get that driver out of that car. While all this was going on, they couldn't get to that car. They actually had to call in heavy rescue. That's what you see right there. They hooked up cables to that car, pulled it out. It's actually in that driveway. And then the driver, well, LA City Fire Department, their paramedics pulled that driver from that vehicle. We have tape of that, and then basically had him on a gurney. We weren't sure what the situation was there on his condition, but then as he made his way over to the ambulance, you see it right there, he jumps up out of that gurney. It was horrific, scary for a moment for everybody watching, and then the fire department, well, they had to sedate. Annie Hedge nació en Aurora, Ohio, pero se considera una chica de Jersey hasta la médula. En cuanto a las raíces, Hedge estaba en buena compañía, ya que muchos actores y artistas notables crecieron en Jersey, como John Travolta, Bruce Willis, Laura Prepon, Annie Hathaway. Hedge creció en la pobreza y se mudó con sus padres y sus 4 hermanos antes de aterrizar en Garden State. Cuando era niña tenía 12 años. Mi familia se mudó 11 veces. Éramos pobres, sin dinero, sin hogar. Una tira amarilla de cinta en nuestra puerta y mi hermano llamó a un amigo. Luego nos fuimos a vivir con otras familias cristianas agradables en una comunidad Amish y mi padre terminó en Atlanta City. Fue en New Jersey donde Hedge descubrió su talento para entretener a las masas. Ahí fue donde se convirtió en actriz por primera vez. Empezó a cantar en las cenas justo donde estaba en un restaurante de hamburguesas. Cantaba melodías para que la gente fuera a ese puesto de comidas. Luego pasó a trabajar en el 76 House Dinner. Ganaba hasta $100 a la semana para ayudar a mantener a su familia en dificultades. Más tarde, Hedge llamó hogar a California. Pero si la miras de cerca, esa educación de Jersey ayudó a moldear el carácter de la musa. Entonces, definitivamente se podría decir que New Jersey cambió su vida para siempre. Tendría una debilidad en su corazón por esta ciudad en particular. Annie Hedge nunca fue de las que se guardaban secretos y ha compartido su triste crianza con el mundo a través de entrevistas y trabajos escritos. Hedge afirmó rotundamente que soportó abusos sexuales por parte de su padre desde una edad muy temprana, a los 12 años de edad. A lo largo de los años explicó en gran detalle lo que recordaba sobre esos capítulos de su vida. Es difícil escuchar su relato de todo lo que Hedge tuvo que sobrevivir, pero fiel a su carácter siempre expuso todo, como lo explicó en una entrevista para la ABC con Barbara Walters. Creo que siempre es difícil para los niños hablar sobre el abuso porque es solamente un recuerdo, no se lleva una grabadora, no esculpí nada en una piedra. Cualquiera puede mirar y decir, bueno, ¿cómo lo sabes con certeza? Y es ahí donde las cosas más dolorosas al respecto no lo haces. Las acusaciones de Hedge contra su ahora fallecido padre nunca fueron corroboradas por su madre ni por ninguno de sus hermanos. El padre de Hedge murió de SIDA en 1983 cuando Hedge era un adolescente y pasó a las siguientes 2 décadas actuando para escapar de esos años dolorosos de pobreza que sentía. Bebí, fumé, tomé drogas, tuve sexo con personas, hice todo lo que pude para sacar la vergüenza de mí, compartió Hedge con Walters. Fue durante esos años de caos y de vergüenza que Hedge experimentó un quiebre en la realidad, convirtiéndose en una enfermedad mental. Y la verdad no contada de Hedge aquí empieza a comenzar y a tomar forma. Hollywood
nunca se ha quedado corto en el departamento de personajes excéntricos y talentosos. La profesión está repleta de actores que nos dejan boquiabiertos en la gran pantalla y nos fascinan con sus atípicas historias de la vida real. La actriz Annie Hedge protagonizó docenas y docenas de proyectos a lo largo de los años, cautivando al mundo con su talento salvaje y crudo y sobre todo con su belleza particular. Fuera de cámara, la vida de Hedge era una historia tan interesante y a veces insodable que podría haber sido uno de los guiones de un proyecto en el que te hubieras quedado atrapado en la grande pantalla. Ciertamente no ocultó que marchaba al ritmo de su propio tambor y que vivía su vida de acuerdo únicamente a sus reglas, sin disculparse nunca porque quién era o por lo que hacía o por sus preferencias sexuales. El riesgo es la clave, dijo Edge en una entrevista. Sé tú mismo, sé valiente. Además, en cuanto más tiempo lleves en el negocio, más sé que todos pretendan saber más de lo que saben. Así que no te dejes intimidar. Intimidada, definitivamente ella no lo estaba. Y el mundo la amaba a esa mujer que sigue con su camino y su verdad. La protagonista de la película de Hitchcock también analizó muchos aspectos de la historia de la vida de esta protagonista sobre su conocimiento común para interactuar con el público. Sin embargo, otras partes son gemas incalculables que ayudan a armar un complejo rompecabezas que esta actriz nos dejó, quien murió en agosto del 2022 a los 53 años de edad. En una entrevista con Advocate, Hecho habló sobre la conexión entre la enfermedad mental de su padre y la suya propia. Mi padre estaba haciendo cosas que se atribuyen a la esquizofrenia, grandes business, tratos y delirios de grandezas, lo cuales también tuve, así que hay muchas conexiones con la locura que tuvo mi padre. Ser alternativo, crea otra realidad que era como el cielo. Celestia es la razón por la que creo que sobreviví. Ella fue el amor constante que me permitió saber que podía llegar al otro lado de mi abuso, reveló en una entrevista. Cabe mencionar que Celestia era un alter ego, una persona que no existía, que le daba valor a la protagonista de la película de Volcano. Pero la salud mental de Hedge ocupó un lugar central en el año 2000, luego de su separación con la controvertida y polémica Ellen DeGeneres. Horas después de que DeGeneres publicara un comunicado anunciando la ruptura, Hedge fue encontrada deambulando desorientada en el condado rural de Fresno, California. La policía le dijo a las estaciones de televisión local que el actor podría haber estado bajo las influencias de las drogas a través del ABC News. Más tarde, la propia Hedge declaró las especulaciones sobre el incidente en su entrevista con la ABC. Me dijeron que fuera un lugar donde me encontraría con una nave espacial. Me dijeron que podía subir a la nave espacial y que tendría que tomar un golpe de éxtasis. Fresno fue la columna de un viaje y un mundo que pensé que necesitaba escapar para encontrar el amor. Asimismo, Hedge inició su carrera como actriz en telenovelas, interpretando los personajes de Marley Love y Victoria Vicky Hudson en la exitosa serie de Another World de 1988 a 1991. Su trabajo le valió el Daytime Emmy y 2 premios Sub Opera Digest. Si bien Hedge comenzó en telenovelas, no se quedó en el género para siempre. En cambio, se diversificó en películas a fines de la década de 1990. Hedge se hizo muy reconocida por éxitos de taquilla como Donnie Brasco's Volcano, 6 Days, 7 Nights, pero también vertió su género en películas independientes como Spread y Bird. Y de ahí resume todo el caso conspiranoico de Hedge. Pero Hedge asumió proyectos televisivos cómicos también y dramáticos como The Man in the Trees and The Save Me o The Brave, y prestó su voz a un personaje de una película animada que fue todo un fracaso que se llamaba The Legend of Korra. Hedge incluso tuvo un momento en la televisión de la realidad sacudiendo su ritmo en The Dancing with the Stars. No ganó, pero tomó su eliminación con calma y expresó su gratitud por la gran oportunidad de participar en esta icónica serie. Ha sido una bendición estar en este programa y poder contar mi historia y poder tener un compañero con quien quiero decir la verdad y con quien quiero aprender, dijo a Good Morning America. Escucha, vivo en el amor, vivo en la realidad y lo defendí hace 10 años y hace 20 años y lo defiendo hoy mismo. Y es justo decir que cuando se trata de parejas amorosas
cosas románticas, Annie Heche no tenía un tipo en particular, ya que la actriz estuvo casada una vez con el padre de su primer hijo, que se llamaba Colin Lafon, pero antes de Lafon, Heche salió con un par de hombres de alto perfil de Hollywood. Salió con Steve Martin de 1994 a 1997, ya que los dos tenían una gran diferencia de edad. Era de 24 años aproximadamente mayor Steven Martin. También pasó un año en los brazos del ex miembro de la banda de Fleetwood Mac, o sea, con Lindsey Buckingham. Y Buckingham incluso escribió una canción sobre Heche llamada Down of Rodeo. Por supuesto, su relación más famosa fue la que tuvo con Ellen DeGeneres, porque Heche fue un momento de amor a primera vista. Las mujeres se conocieron en una fiesta de los Oscars de Vanity Fair en 1997 y estuvieron conectadas durante 4 años. Y después de eso, Heche le dijo a Oprah, en imágenes que ahora están eliminadas a través de Hitch, que ella vio a Helen en una habitación llena de gente sin saber en lo absoluto, excepto que simplemente me atraía, y Heche siempre se había mantenido firme y orgullosa de sus años con Helen. Nuestro tiempo fue una parte hermosa de mi vida y lo llevo con honor. Fue una parte de una revolución que creó un cambio social y que no podía haberlo hecho sin enamorarme de ella, explicó Heche en una entrevista con la revista Mr. Warburton. Dicho esto, Heche creía en la relación con DeGeneres y no se produjo sin consecuencia duradera. En Tinseltown las conexiones pueden hacerte o deshacerte, y si le hubieras preguntado a Annie Heche su romance de 4 años con Ellen DeGeneres, pues obviamente la rompió, y lo que resultó en que fuera incluida en la lista negra de la correspondiente principal de Hollywood. Heche lució orgullosamente a DeGeneres en su brazo en el estreno de la película Volcano, pese a que Fox le había dicho que no la llevara, y así pasó. Corría en el año de 1997. El mundo era muchísimo más cerrado de mente con respecto a las relaciones románticas entre personas del mismo sexo, tan cerradas de mente que de hecho le dijeron a Heche que abandonara su propio estreno debido a que quien trajo como cita no era una persona grata dentro del lugar. El actor explicó a Mr. Warburton Magazine: los ejecutivos de Fox Studio me dijeron que si llevaba a Ellen al estreno mi contrato sería rescindido. Traje a Ellen a pesar de las amenazas y nos escoltaron fuera del teatro antes de que encendieran las luces. Llegó por nosotros la seguridad y no se nos permitió asistir a la fiesta de estreno porque no quería ninguna foto de nosotras juntas. Heche le reveló a Page 60 que después de su aparición pública fue eliminada del negocio del cine y, en sus palabras, se convirtió en el paciente cero en la cultura de la cancelación. No hice una película de estudio durante 10 años, me despidieron de un contrato de $10 millones y no vi la luz del día una película de estudio. Así explicó Heche. En su opinión, de repente se puso la letra escarlata. Ya no era deseada para la industria, y aún así algunos nombres notables pensaron que Heche tenía mucho más que ofrecer y se mantuvieron a su lado. Uno de esos fue Harrison Ford, que se podría decir que salvó su carrera. Annie Heche estaba enamorada de Ellen DeGeneres y por el mundo aparentemente no estaba enamorado de ellas como parejas, al menos no el mundo de Hollywood. Cuando Heche cayó en la desgracia, aparecieron 2 actores de alto perfil que la levantaron, elogiaron su talento e insistieron en que su participación en los proyectos podría ser. Hubo 2 hombres que lucharon para que no fuera visto por mi talento, sino por mis actitudes: Alex Baldwin y Harrison Ford. Heche profesó en una entrevista con la revista Mr. Warburton que Harrison Ford había estado discutiendo 6 días 7 noches con Heche. Él le dejó muy claro que, independientemente de cómo se sintieran los demás, estaba seguro de que ella era la adecuada para este papel. Le dijo a Heche que no le importaba a quien amara y que no le importara sus preferencias sexuales, y que estaba seguro que juntos harían una fantástica comedia romántica. Así que Heche estaba segura de la intervención de Ford en su nombre por la razón que tuvo un excelente papel. No hubiera conseguido esta película si Harrison Ford no me hubiera apoyado, y esto lo dijo en Entertainment Tonight. Me llamó al día después de que me dijeron que no iba a conseguirlo porque llevé a Ellen al Volcano al estreno y Harrison Ford fue un héroe para mí. Así Annie Heche estuvo casada con el camarógrafo Colin Lafon. La pareja le dio la bienvenida a su hijo y luego atravesó un divorcio difícil en el 2009. Heche, que nunca se anduvo con rodeos, le dijo al mundo
mundo lo que pensaba de su ex cuando asistió a The Late Show. La expareja luchó en la corte varias veces por los problemas de custodia y de compensaciones a través de correos diarios, con Hage al frente de una gran parte de apoyo financiero para su hijo compartido. Hage le pagó a Lafon una suma global considerable que le proporcionó un estipendio mensual de $3,700 y pagó el 75% de la educación privada de su hijo Homer. Hage y Lafon desafortunadamente se lanzaron acusaciones desagradables el uno al otro, y después de terminar su relación, ella insistió en el que él presentaba más atención al póker en línea y a la pornografía, y pensó que Hage era mentalmente inestable. Por personas como Lafon, afirmó que el actor mintió para obtener la custodia y rompió completamente un acuerdo de crianza que tenían entre ellos. Lafon se casó nuevamente en el año del 2015 y dio la bienvenida a otros 3 hijos más con su segunda esposa, y Hage encontró una relación comprometida con la protagonista de Men in the Twist y el padre de su segundo hijo, James Topper. Hage y Topper estuvieron juntos durante la mayoría de la parte de la década antes de separarse, así que esto llegó a que Annie Hage fuera madre de 2 hijos. Annie Hage tenía mucho de lo que tenía que estar orgullosa en su vida. Fue una actriz consumada que defendía sus creencias y puntos de vista, y lo que más importante fue que era una madre dedicada a sus 2 hijos. Hage tuvo su primer hijo con su ex marido Coley Lafon. Son Homer era joven cuando sus padres se separaron y pasó tiempo con Hage y Lafon en sus años de infancia. La custodia compartida podría haber sido justa, pero esto significaba que no fuera difícil para Hage. Habló de la crianza a distancia a través de un programa que se llamaba The View en el año 2017 y dijo: es difícil tener que abrir tu corazón como si él estuviera justo frente a ti. Luego tuvo a su segundo hijo Atlas con su ex coprotagonista de Men in the Twist, James Topper, en marzo del 2009. Hage amaba a sus hijos y le dijo a People: obviamente el milagro de la vida de una madre simplemente es asombroso. Es muy difícil explicar lo maravilloso que es mirar a los ojos a un niño con el que tienes estas bendiciones. También disfrutó el tiempo que pasó con mis hijos, y le reveló a US Weekly que consideraba sentarse en un jacuzzi con sus hijos como su idea de vacaciones soñadas, participar en una emocionante ronda de perdón y jugar a las charadas y mirar las nubes. Eran algunas de las actividades favoritas que le gustaba hacer con ellos. Si bien que Hage parecía una persona compleja en muchos de los sentidos, las simples alegrías de ser padre eran especiales y suficientes. Las celebridades a menudo escriben libros sobre su vida y experiencias, y tiene mucho sentido, ya que las personas están fascinadas con las verdades internas y las historias de sus artistas y personalidades favoritas. Annie Hage ciertamente tuvo una vida que valió la pena poner en un papel. En el año del 2001 escribió el libro llamado Llámame Loco. Sus memorias detallan sus relatos de tumultuosa infancia y cómo logró sobrevivir y hacerle frente a los traumas que soportaban a lo largo de sus años. Y así muchas celebridades solicitan la ayuda de escritores fantasmas, ya que las autorías no suelen ser disciplina principal de un cantante o un actor, pero no con Hage. Ella le dijo a The Advocate que escribió su libro sin ayuda de absolutamente nadie, de ningún escritor fantasma, y sin embargo recibió ayuda de su ex esposo, ya que su ex esposo Coley Lafon era su editor. Sobre sus memorias, Hage dijo: he estado escribiendo esta historia, diría, aproximadamente durante 31 años. Todo lo que escribí fue sobre el abuso, y escribí una obra de teatro sobre el abuso, películas sobre el abuso, y todo lo que escribí conjunto a este libro. La verdad es que Hage era solamente suya, y algunos miembros de la familia no estuvieron de acuerdo con las afirmaciones que hizo el actor con su libro. La madre y la hermana de Hage hablaron en respuesta al libro en el sitio web ahora desaparecido llamado Readers Forum a través de Fox News. Estoy tratando de encontrar un lugar para mí en este escrito, un lugar donde yo, como madre de Anne, no sé si me sienta violada ni escandalizada, escribió la madre de Hage. La única hermana viva de Hage,
Abigail expresó sentimientos similares en el foro. Pero, ¿cuál era el patrimonio neto de Annie H? Annie H trabajó en el negocio del entretenimiento durante varias décadas y acreditaba en más de 80 proyectos que le ayudaron a construir un patrimonio neto impresionante. Según Celebrity Network, H tenía un valor estimado de 4 millones antes de su trágica muerte en agosto del 2022. El estado multimillonario está muy lejos de donde comenzó la vida, siempre honesto y abierto. Según sus recuerdos personales, H nació con un comienzo pobre y una vida de mentiras. Éramos pobres, pero decíamos que éramos ricos. No estábamos desmoronando, pero decíamos que éramos buenos cristianos. Teníamos padres que vivían una doble vida, pero fingíamos que éramos absolutamente una familia normal. Vivíamos en las calles, pero dijimos que no era así. Todo lo que hicimos fue una mentira, negación, 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 dijo al Tampa Bay Times. Annie H era una mujer que venía de circunstancias desafortunadas e hizo que su vida fuera extraordinaria en muchísimos sentidos, pero también tuvo momentos muy trágicos, y esto fue precisamente con la muerte de 3 de sus 4 hermanos. Al principio habían 5 hermanos en la familia de H. Al momento de escribir este artículo, solo uno de los hermanos sigue vivo. En 1961, la hermana de Annie H, Cynthia, murió en la infancia a causa de un defecto cardíaco. También perdió a su hermano Nathan en un accidente de motocicleta 3 meses después de que su padre muriera de SIDA. La muerte de Nathan fue declarada un accidente, pero H ha afirmado que se quitó la vida. Su trágico fallecimiento marcó un nuevo capítulo para H con su traslado a Chicago, y habló sobre esos momentos cruciales en una entrevista en Hollywood Medium. Tyler Henry también le dijo al actor que su hermano todavía estaba con ella y dijo: está orgulloso de que hayas podido hablar sobre estas cosas y discutir estas cosas porque lo estás haciendo por él y eso lo aprecia. La hermana de Annie, Susan Bergman, murió en el año del 2006 de cáncer cerebral, dejando viva a una única hermana que se llama Abigail. Abigail, una diseñadora de joyas con sede en Illinois, ha mantenido una opinión diferente con respecto a su educación y a la de Annie H. Si bien H había hablado sobre el presunto abuso que sufrió a manos de su padre, su hermana Abigail dijo lo contrario y afirmó que los incidentes no ocurrieron. Es mi opinión que mi hermana Annie realmente crea en este momento lo que ha afirmado sobre el comportamiento del pasado de nuestro padre, pero basado en mi experiencia y sus propias dudas expresadas, creo que sus recuerdos sobre nuestros padres son falsos, pero sus aspectos favoritos era su apariencia. El aspecto favorito de Annie H de su apariencia no era su apariencia etérea o su sorprendente y buena estructura ósea. Su calidad preferida no tenía nada que ver con el exterior. Cuando la revista Mr. Wharton Magazine le preguntó por qué parte de su apariencia era la favorita, H respondió: después de todos estos años, creo que la alegría se refleja de adentro hacia afuera. Creo que si no eres amable, pues no te la alcanza. Tu rostro a cierta edad eventualmente se va a ir volviendo viejo. Si eres un imbécil, usarás tu rostro y ningún botox o crema pueden ocultar. Las inclinaciones de H por la bondad irradiaba por todo su ser y era perceptiblemente para quienes la rodeaban el producto ejecutivo de Braves. Dean Georgaris habló de H a Sun Jersey Magazine y dijo: no solo es una de las actrices más talentosas del mundo, también es una de las personas más amables y generosas que conozco. Todos los días que voy al set, cuento mis estrellas de la suerte de que ella dijo que sí al papel. Elogio la calidez y el comportamiento amigable del actor, diciendo que H era ese tipo de personas que sabían el nombre de todos en el set y que harían lo posible para apoyar al elenco, haciendo que todos los que trabajaban fuera de casa se sintieran atendidos. H también le dio gloria a sus agallas y le dijo al US Weekly: mi arma secreta son mis agallas. No me criaron con mucho conocimiento, pero mis agallas me mantuvieron viva. Pero la prematura muerte de Annie H se ha vuelto completamente controversial y conspiranoica, ya que en agosto del año 2022 el mundo quedó atónito al enterarse que H había estado involucrada en un devastador accidente automovilístico. Se estrelló contra una casa y quedó atrapada dentro de un vehículo. Los equipos de emergencia trabajaron para sacar a
H de su automóvil en llamas y transportaron a un centro médico donde entró en coma. Muchos ex socios y miembros de la comunidad del entretenimiento expresaron los buenos deseos y esperanzas para la recuperación completa, incluyendo de Ellen DeGeneres, James Topper y un ex juez de H en Dancing with the Stars, Carrie Ann Inaba, lamentaron el accidente que fue demasiado y murió a la edad de 53 años. Hoy perdimos una luz brillante, un alma bondadosa y alegre, una madre amorosa y una amiga leal. Echaremos mucho de menos a Annie porque sigue viva a través de sus hermosos hijos, su obra icónica y su apasionada defensa, su valentía por defender siempre su verdad y difundir su mensaje de amor y aceptación. Seguirá teniendo un impacto duradero, dijo el representante de la estrella fallecida en un comunicado a People. Pero la autopsia de Annie H revela que no había consumido drogas ni alcohol en ese momento, en el momento de su accidente. La actriz fallece el 11 de agosto tras permanecer 7 días en coma cerebral después del choque que sufrió en Los Ángeles y de que no consiguió recuperarse a causa de las quemaduras sufridas. Han pasado ya varios meses del accidente que sufrió en el coche que conducía Annie H de Los Ángeles a los 53 años, que acabó impactándose contra una vivienda en Los Ángeles, California. La actriz no murió en el suceso y a pesar de que el vehículo quedó envuelto en llamas, permaneció en coma durante una semana en estado de muerte cerebral hasta que finalmente falleció en el centro de quemados de Grossman. Ahora se han conocido los detalles de la autopsia y aunque el primer momento que se hallaron los restos de droga en el cuerpo de la protagonista de Volcano, el análisis ha quedado concreto de que la actriz no había consumido justo antes del accidente y que murió solamente por las quemaduras que le provocaron el aparatoso incendio. Más de medio centenar de bomberos trabajaron para sofocar el fuego, pero no lograron sacar a la actriz del vehículo, que pasó aproximadamente 45 minutos a su llegada. H incluso habló con ellos durante unos minutos hasta quedar inconsciente e ingresar en coma en el hospital. Finalmente los médicos certificaron su muerte, aunque su corazón siguió latiendo 2 días más para encontrar una persona compatible a la que le donaría sus órganos. Tras este accidente se habló de la posibilidad de que el intérprete estuviera bajo los efectos de las drogas y el alcohol en el momento de los sucesos y mientras conducía el coche, pero ahora el portavoz de los forenses de Los Ángeles ha explicado a la revista estadounidense People que los resultados de los análisis de sangre hecho cuando ingresó en el hospital mostró la presencia de un metabolismo inactivo de la cocaína, lo que significa que la había consumido en el pasado pero no en el momento del accidente. Además, estas nuevas revelaciones también descartan el consumo de alcohol por parte de la actriz. No había pruebas de sustancias ilegales en el momento del accidente y han afirmado los forenses a la prensa estadounidense. Entonces unos dijeron que sí y otros dijeron que no. ¿Pero por qué? El informe indica que finalmente las quemaduras de H fueron tan graves que impidieron que su cuerpo absorbiera el oxígeno de manera efectiva, lo que provocó su lesión cerebral, que fue finalmente lo que acabó con su vida. El 40% de su cuerpo tuvo quemaduras de primer grado, más que nada superficiales, mientras que el otro 12% sufrió peores de segundo grado, entre ello y el lado derecho de la cara y el cuello, el hombro derecho y la parte superior izquierda del pecho y los brazos. Las fracturas externas que tenía le causaron mucho dolor a la hora de respirar dentro del vehículo y lo que le causó problemas a la hora de inhalar oxígeno, y esto contribuyó de forma significativa a su muerte. Así explicaron en la autopsia. Lo que H no dejó fue su testamento, algo que inició a principios de septiembre una batalla legal por el patrimonio de la actriz entre el hijo mayor, Homer Lafont, de 20 años, o sea, el hijo de su primer marido de Coleman, con quien estuvo casada del 2001 al 2009, y de James Topper, su expareja. Homer presentó una serie de documentos en los que solicitaba el control de los activos, en los que se mencionaba tanto a su hijo mayor como al pequeño Atlas, o sea, el hijo de Topper, como los intereses del menor de edad. Pero no ser tutor, semanas después su expareja presentó un documento que supuestamente sería el último testamento del intérprete, fechado en el año del 2011. La respuesta del hijo mayor es que esta carece de validez por no contar con la firma de la propia Annie H y por no haberse firmado delante de 2 testigos como exige la ley. Entonces sigue la pelea por la demanda de los patrimonios de la actriz,
Y aquí es donde vienen las teorías conspiranoicas de Annie H y por qué fue asesinada. Esto fue porque sabía demasiado. Así que Annie H, en los premios del Sindicato de Directores de Estados Unidos de Beverly Hills, California, en marzo, y en los premios directos de Guild of America Awards en Beverly Hills, California, en el 2022, en un guión que se estaba volviendo desagradablemente familiar, los teóricos de la conspiración se han apoderado de la tragedia de la muerte de la actriz Annie H, afirmando que no murió en un accidente automovilístico, sino que esta fue asesinada. H fue desconectada del soporte vital y declarada muerta el domingo después de estar involucrada en un feroz accidente automovilístico en un vehículo que se estrelló contra una casa en Los Ángeles unos días antes. Un informe toxicológico encontró que estaba drogada con cocaína en el momento del accidente y otro dijo que no. También se lee que la actriz Annie H gravemente quemada en el accidente automovilístico, pero eso no impidió a los teóricos de las conspiraciones que dijeran en las redes sociales que fue asesinada por las películas que había protagonizado y que se centraban en algunos de sus temas favoritos, como la pandemia y el tráfico de niños. Una de estas teorías que se está difundiendo en las redes sociales de hace varios meses fue que fue asesinada por su papel en la película de Cielos Tóxicos, sobre una conspiración por purgar a la población con una falsa pandemia. La película se estrenó originalmente en el año del 2008 en el mundo de QAnon, hipercentrado en la y la gente que se ha centrado en su próxima película, que según se informaba trataba sobre la trata de personas, diciendo que estaba tratando de informar al mundo sobre la de las élites y que fue asesinada antes de que pudiera hacerse. A pesar de esta teoría, la película todavía estaba programada para su estreno, pero nunca salió a la luz. Ella fue Clinton, escribió una de las personas simplemente sobre la muerte de H, así como una especie de tendencia oscura. Algunos creadores de contenido a través de redes sociales como YouTube o TikTok o Twitter están subiendo videos de ellos mismos cuestionando su muerte y utilizando las imágenes de la escena en donde muestran a H sentada en una camilla antes de ser llevada de la ambulancia como evidencia de que el accidente no la mató. Quiero decirles que yo no soy un teórico de conspiración, pero parece que las personas de Hollywood que trabajan en películas de tráfico sexual terminan muertas. Yo pienso que sabía demasiado. El video de Annie H muestra a la actriz que estaba bien después del accidente tratando de escapar de la bolsa de cadáver. La mataron por exponer a los... Y este video muestra claramente que expone y exhibe toda la corrupción del mundo de Hollywood, uniéndose a un grupo de exposición de Bill Gates para exponerlos a todos. Y si bien las muertes de las celebridades han sido objetivos de conspiraciones durante muchísimo tiempo, por ejemplo Elvis Presley, se ha intensificado en la era del internet y en la era de la pandemia. Casi todas las muertes recientes de celebridades ahora son objetos de conspiraciones. Por ejemplo, la muerte de Bob Saget, DMX, Betty White, pero aprovechadas por las antivacunas también, ¿por qué no de paso? Para culpar miles y miles de muertes por el caso de la pandemia. Entonces, recapitulando, la trágica vida de H, violada por su padre, el silencio de su madre, la muerte de sus 3 hermanos, la vida de la actriz que ha sido plagada de dolor y de angustia. Su historia tiene muchos trasfondos trágicos. Desde muy temprana edad ha ido lidiando con un sombrío pasado familiar, la que la ha llevado a revelar problemas con la salud mental. Annie H se hizo famosa durante la época de los 90 tras sus apariciones en las novelas tituladas como Another World, y aunque había comenzado con sus primeros trabajos 12 años con el fin de ayudar a su familia a salir adelante, años más tarde daría el salto al cine con películas como Donnie Brasco junto a Johnny Depp, 6 días y 7 noches con Harrison Ford y el thriller de Return to the Paradise con Joaquín Phoenix y Vincent Vaughn. Los H se mudaban constantemente mientras su padre luchaba por mantener a la familia nacida en Ohio, y finalmente se asentaron en Chicago durante su adolescencia. En 1983 su padre Donald se convirtió en una de las primeras personas en los Estados Unidos en ser diagnosticado con VIH, y así fue como su familia se enteró que el ministro bautista y director del coro había estado
estado viviendo una vida secreta. En sus memorias en el 2001, Call Me Crazy, Hedges reveló que su padre abusó sexualmente de ella y que contrajo herpes genital. Me violó, me acarició y me puso en 4 patas y abusó de mí. Escribió también y afirmó que su madre siempre lo supo y que decidió guardar silencio. Creo que mi padre era un adicto al sexo. Creo que veía a todo el mundo como un ser sexual, pero creo que en este momento estaba viviendo un estilo de vida muy extravagante. Así le dijo a Larry King en una entrevista en el 2001. Su hermana Susan Bergman, que publicó sus propias memorias sobre su infancia en 1994, contó que su padre buscaba constantemente negocios y que a menudo dejaba a la familia en la indigencia, y que descubrieron que su progenitor era gay al mismo año que murió. La hermana de la actriz murió víctima de un tumor cerebral en el 2006, gracias a un papel en una película de televisión en el año del 2004 llamada Grace Choice, donde Helen interpretó a una madre alcohólica y abusiva. Le dijo a Los Angeles Times que aceptó la idea de que su madre no la amaba y habló sobre cómo su madre ignoró el abuso que enfrentó por parte de su padre. Hedges dijo: siempre me he preguntado si mi madre estaba consciente y si puedes tratar a los hijos de esta manera y aún amarlos. En una preparación para su papel principal en el thriller de Vanished, Hedges dijo que también usó un trauma de la vida real como motivación. Lo que pasa con el duelo y las pérdidas es que no tienes que investigar mucho, sino simplemente pues están experimentando la vida real, pero en un diferente nivel. Este personaje que pierde a su hijo requiere una inmersión profunda en el dolor por lo que he pasado en mi vida. Desafortunadamente ha habido múltiples muertes en mi familia. Tanto su madre como su única hermana Abigail han negado repetidamente que sus padres hayan abusado de Annie. Seguramente esto tuvo mucho que ver con que en estos últimos años estuviera completamente alejada de su familia. La actriz de 53 años protagonizó el mediodía del viernes un preocupante accidente. El llamado que recibió la policía de Los Ángeles informaba a las 11 de la mañana que un auto había embestido contra un complejo de departamentos, mientras que los testigos del hecho intentaban sacar a la conductora del vehículo. La mujer, luego reconocida como Annie Hedges, retrocedió a toda velocidad y escapó del lugar. En esta maniobra, su vehículo impactó contra el garage de una casa y provocó un incendio de gran magnitud que envolvió el hogar. Las noticias fueron comunicadas por el medio norteamericano TMZ, cuyos periodistas dialogaron con algunos de los testigos del extraño episodio, y de acuerdo con la información obtenida, Hedges manejaba un Mini Cooper azul en la zona del Mar Vista en Los Ángeles cuando chocó contra un edificio. Los bomberos la sacaron del vehículo, el cual se encontraba envuelto en llamas, y fue trasladada de manera directa al hospital. No estoy bien. Le pedimos que levantara la mano o algo, pero nos dijo que no podía, que estaba realmente mal. Recordaron estos testigos los hechos y uno de los individuos que socorrió a la actriz. Por otro lado, Bernstein contó que en ese momento de confusión le costaba respirar y ver claramente a su alrededor. Dave, amigos y vecinos fueron quien más humo inhalaron. El humo lo cubrió por completo y se metió por dentro de la casa para encontrar una ruta alternativa para acceder al vehículo, pero en la parte trasera ya la situación era muy intensa, añadió el testigo. Fue muy afortunado. Mientras que mirábamos dentro de la vivienda, pensábamos: ¿cómo se puede sobrevivir a eso? Por otro lado, el portal también obtuvo testimonios de personas que tenían pánico. Le pedíamos que bajara la velocidad. Expresaron precisamente para evitar lo que sucedió ese día viernes. Cuando la actriz efectivamente bajó la velocidad, TMZ tomó una imagen donde se le notaba desmejorada y se supone ver que tenía una botella en el auto. Detalló este sitio: se había ingerido no bebidas alcohólicas el día del accidente. Todavía es materia de investigación. La muerte de Hedges cierra el ciclo de su trágica vida. Hedges fue desconectada del respirador artificial que la mantenía con vida. Sin embargo, el accidente que le arrebata la vida a la actriz no es la única tragedia que marcó el camino, pues Annie vivió varios episodios de dolor. También Annie Hedges sufrió homofobia en Hollywood y quería que se ocultase su sexualidad como Judy Foster, y esta fue demandada al saber que había consumido narcóticos, pero la intérprete había escrito un trozo de sus biografías antes de morir, pero estas páginas parecían que nunca verían la luz. Pero al final la revista People ha conseguido mostrar la biografía que estaba haciendo la actriz, que se iba a llamar
Call Me Ann. Su amiga Heather Duffy había querido seguir la biografía de la actriz para finalizar su publicación. Creo que incluso estaba limitada por este mundo mortal. Nunca recibió el crédito merecido por todos los cambios que creó, expresó Duffy. En estas páginas habla abiertamente de su relación con la presentadora y su honestidad que le hipnotizó. Y por eso fue la primera y la única mujer de la que me enamoré. Estaba enamorada de una persona que había elegido aprovechar su personalidad pública para apoyar la causa que defendía y los derechos de la comunidad LGTBQ+. Para todos aquellos que planean y que plantean que el amor se volvió mi destino, porque yo simplemente amé a la persona, y reveló que también antes de morir le dije: estoy aquí y estaré aquí por tus hijos, y ahora ya puedes volar tranquila, puedes volar sin límites y finalmente ser libre, así tan valiente como siempre has sido. Si a mí me preguntas, Hedge sabía demasiado de la pedofilia de Hollywood, y sus películas fue una manera actoral de denunciar así estos actos realizados desde hace muchos años y protegidos por las más altas esferas hollywoodenses. Lo que en verdad es que ella no falleció como los medios lo dicen. La historia de Hedge está envuelta de polémica y muchos mensajes ocultos que nos dejó, pero que no queremos entender. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate,